Bien, me dicen si se ve bien ahí la presentación. Dice la intertextualidad en los cuentos para la infancia. ¿Se aprecia? ¿Se ve? Hola, profesora. Sí, profesora. Se ve un color clarito. Hola, sí, gracias. Ya. Bien, aquí puse una cita que es de Julia Kristeva, que es una estudiosa, una teórica de la literatura, cuyo concepto de intertextualidad es el que ha trascendido más. Sus estudios sobre la intertextualidad, de hecho, el concepto de intertextualidad, aun cuando esta idea viene de antes de Kristeva, ¿ya? Ella acuña el concepto, ¿no? de intertexto o intertextualidad. ¿Ya? Y dice, el texto literario se inserta en el conjunto de los textos. Una escritura es réplica, función o negación de otros textos, de otro texto o de otros textos, por su manera de escribir leyendo el corpus literario anterior o sincrónico. O sea, anterior en el tiempo, históricamente, dice, o sincrónico, es decir, en el mismo momento histórico. El autor vive en la historia y la sociedad se escribe en el texto. El autor vive en la historia, o sea, la historia en términos del paso del tiempo, de lo que ocurre a lo largo de la historia en el mundo, en las sociedades, ¿no? Y se escribe en texto. Es decir, que de alguna manera también la historia, el acontecer, la cultura, va quedando en los textos, ¿no? Y los textos reflejan de alguna manera también aquello, ¿no? Y un texto no es una tabula rasa, o sea, algo que parte de cero, ¿no? Sino que de alguna manera también están presentes de una u otra forma, en mayor o menor medida, otros textos, otras voces, ¿no? anteriores. Y la relación intertextual, es decir, la relación con otros textos, es siempre con un texto anterior, ¿ya? O sea, si nosotros vamos a identificar alguna relación intertextual en un texto, es decir, ¿qué otro texto está presente en este que estamos analizando, ¿ya? En el que estamos leyendo en un determinado momento? ¿Ya? Esa relación es con un texto anterior. No puede haber una relación con un texto que todavía no existe. En el sentido de poniéndose en el momento en que el autor escribe, ¿ya? Entonces un texto puede contener otros textos que han sido escritos anteriormente. Como lectores nosotros podemos identificar qué otras voces, qué otros textos, qué otros géneros están presentes en ese texto que nosotros estamos leyendo. Y como les decía, que la idea de la relación de un texto con otros textos viene de antes de Kristeva. Mikhail Bakhtin, un teórico ruso, es precisamente anterior y es el autor que más trasciende en este sentido, ¿no? Cuyas ideas
son tomadas por otros autores posteriormente, como la misma autora que les señalaba antes, ¿no? Y él acuña el concepto de dialogismo, ¿ya? Y a partir del concepto de dialogismo se genera el concepto de intertextualidad. Dialogismo, ya la palabra dice bastante, ¿cierto? Al igual que intertextualidad, ¿no? Entre textos, relación entre textos. Dialogismo, ¿ya? Pues refiere al diálogo entre un texto y otro texto, ¿ya? Un texto dialoga con textos anteriores. ¿Mm? Las obras literarias no pueden ser entendidas de manera aislada, descontextualizadas del conjunto de textos de la sociedad, ¿ya? Del conjunto de textos anteriores. Tenemos que pensarla en que se inserta dentro de una historia, ¿ya? Dentro de un conjunto de textos. Tipos de intertextualidad. Vamos a ver algunos tipos de intertextualidad. Bueno, ahí en la imagen, bueno, antes de pasar ahí, fíjense en esa imagen. Ahí tenemos dos pinturas. ¿Mm? Es decir, quise poner igual. Quise poner igual este ejemplo, ¿ya? Para que vean que en las artes en general también se da estas relaciones de una obra con otra obra anterior, ¿ya? Como se da este diálogo, en este caso con la pintura, ¿ya? Ahí tenemos una obra que se llama Las Meninas, ¿ya? Y abajo tenemos la misma obra, pero en otra versión, ¿ya? Una, una versión que toma las meninas, ¿ya? Y hace algunos cambios, ¿no? O bastantes cambios. Fíjense en que encontramos los mismos elementos, casi los mismos elementos que están en la pintura Las Meninas, pero tiene cambios, ¿cierto? Hay cambios en el color, cambios en la forma. ¿Mm? Aquí en el perro, ahí está el perro, y acá abajo también está el perro. ¿Mm? Ahí está. En las figuras humanas también, ¿no? Está la figura del hombre atrás. ¿No? Hay un cambio, ¿no? En el estilo, en la forma, en el cuadro este de Picasso, que toma el de Velázquez de Las Meninas. ¿No? Ahora, los tipos de intertextualidad. Podemos hablar de una intertextualidad general, que es la referida a la que se da en las relaciones entre un texto con textos de otros autores, como en este caso de la pintura que yo les pongo, ¿no? De pintores distintos, caso de la literatura, de obras de autores distintos. Y por otro lado, una intertextualidad restringida, es decir, una relación entre un texto con obras del mismo autor, obras anteriores, ¿no? Un autor establece una relación en una obra tal vez con algunos personajes, con algunos acontecimientos,
puede ser en el contexto de una serie, de una saga. ¿Ya? Por ejemplo, en las crónicas de Narnia, nosotros encontramos ahí que hay relaciones, ¿cierto? Es una saga con varios libros con relaciones entre ellos. Encontramos que se repiten los personajes, aun cuando a veces cambia el protagonismo de algunos de ellos. Harry Potter, ¿cierto? Tenemos otros. Son series. Ahora, también puede darse en textos que no necesariamente sean series o sagas que tienen, una historia base común. ¿Mm? El Señor de los Anillos, otra serie, ¿no? Otra saga. El Papelucho es una serie novelística. También encontramos que hay relaciones, ¿no?, entre los textos. O sea, en la serie, en la saga especialmente encontramos relaciones, ¿no? Pero como digo, no solamente se da en ese tipo de textos. Otro tipo de intertextualidad es lo que se llama la interdiscursividad, ¿ya? La relación interdiscursiva entre una obra y otra, que refiere a las relaciones con otras artes. ¿Ya? Cuando en una obra literaria nosotros encontramos referencias a alguna obra pictórica, puede ser, ¿no? Hay relaciones con la pintura, o puede haber alguna relación con alguna canción, o con algún género musical, en fin, con una película, ¿no? Podría también haber alguna relación, ¿no? Eso es lo que se llama interdiscursividad, ¿no? Relaciones interdiscursivas. ¿Con qué texto se relaciona una obra literaria? Puede relacionarse con textos anteriores que pueden ser literarios, ¿no?, como lo que se les señalaba anteriormente, o no literarios, o sea, no necesariamente tiene que haber una relación con un texto en una obra literaria con otro texto literario, también puede haber con otro texto, tal vez que no sea literario, un texto científico, también podría haber alguna relación, o con un texto histórico, historiográfico, ¿no? ¿Ya? Con otro, también puede haber relaciones con otro género, ¿no?, que puede ser otro género literario, la poesía, por ejemplo, en una novela, en un cuento, pudiera haber una relación con un poema, ¿no?, o al revés, en un poema nosotros pudiéramos encontrar alguna relación con alguna novela, o con un cuento, ¿ya? O no literario. También pudiera ser que haya una relación con algún género, con algún género no literario. Recuerden, por ejemplo, un texto que vimos al comienzo, que era uno de Cortázar. ¿Recuerdan las instrucciones? Las instrucciones de Cortázar están relacionadas con otro género, que es el género precisamente el de la instrucción, ¿no?, que no es un género literario, pero Cortázar toma ese género para crear un texto literario, entonces hay una relación intertextual allí con un género, ¿ya? Toma algunos elementos del género instruccional, ¿cierto?, del género de la instrucción, ¿no?, y de alguna forma juega, ¿no?, con estos elementos para crear un texto literario, ¿no?, que tiene
tiene un sentido también, no tomar este género instruccional. Bueno, aquí yo le puse un ejemplo, dos ejemplos. Fíjense en el primero que dice, dime cuáles son para ti las 10 palabras más bellas de la lengua castellana y te diré quién eres. ¿Qué les evoca ese texto? Es de un poema de Nicanor Parra. ¿Les evoca algo? ¿Les suena conocido alguna de esas frases? No, no les suena para nada conocido. No, nunca habían escuchado el dicho dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Alguien lo había escuchado? El dicho Sí, profesora. sí, ya, y no, o sea, cuando lo oyeron no Pero hizo la, ¿ah? no se me había ocurrido hacer la asociación. Ya, claro, pues ves, hay una asociación, ¿no? Hay una relación. Dime con quién andas y te diré quién eres. Entonces Parra toma ese dicho, ¿ya? Los dichos son parte de de la cultura, ¿cierto? Oral, de nuestra cultura oral, ¿ya? Y él toma este dicho, ¿ya? Para su poema aquí. Este es de un texto que se llama Poemas para desorientar a la poesía, pero juega también ahí con el lenguaje que Nicanor Parra, ¿no? A la policía y a la poesía al mismo tiempo, dice el texto. Parra y Parra, poemas para y Parra. ¿Mm? Juega con su apellido y con la palabra para. Poemas para desorientar a la poesía, a la policía. Y ahí dice entonces, dime cuáles son para ti las 10 palabras más bellas de la lengua castellana y te diré quién eres. Acá en este otro dice, había una vez un rey, dirán enseguida mis pequeños lectores. No, muchachos, se equivocan. Había una vez un pedazo de madera. Así empieza la novela Pinocho de Carlos Collodi. Y empieza con la fórmula, había una vez, ¿cierto? ¿Con qué asociamos el había una vez? ¿Con qué género? Esta fórmula de inicio de cuento. Como con los cuentos de hadas, profesora. Exacto, ¿no es cierto? Es una fórmula muy usada en los cuentos maravillosos, populares, en los cuentos de hadas, ¿cierto? Había una vez. Pero, fíjese que aquí entonces el autor toma esta frase con la que inicia, se nos envía inmediatamente al género del cuento, maravilloso cuento de hadas, ¿ya? Pero luego usa unos puntos suspensivos, ¿cierto? Así como que va a contar un cuento de hadas, pero no. Entonces hay una relación, ¿ya? En parte hay una relación, ¿ya? Con el género, pero luego nos dice que no. Entonces, es una relación a medias, podríamos decir, ¿ya? Dice, había una vez, dice, un rey, dirán ustedes, ¿cierto? Los lectores, pequeños lectores. ¿No? Un rey porque sabemos que el rey también es un personaje que suele aparecer en los cuentos de hadas, ¿cierto? Suele estar presente en los cuentos de hadas, ¿ya? Y enseguida, entonces,
quiebra esa expectativa, ¿no?, posible del lector en relación con el género, ¿no? Dice, no, muchachos, se equivocan. Había una vez un pedazo de madera. Oh, entonces, ¿cómo? Oh, un pedazo de madera. Aquí introduce un elemento que no suele estar presente, ¿no? Un pedazo de madera. ¿Cómo había una vez un pedazo de madera? ¿Ah? Aquí está la novedad, ¿se fijan? De Pinocho. ¿Ah? Entonces, hay algunos elementos del cuento de hadas, efectivamente, y después en la historia también vemos algunos elementos. El hada, por ejemplo, que está presente dentro de los cuentos de hadas y está presente en Pinocho. ¿Ah? Pero al mismo tiempo hay cambios, ¿no? Entonces es una relación con algunos elementos del género del cuento de hadas, ¿no? Pero se crea finalmente otro género, es otra forma, que en este caso no es un cuento además, es una novela. ¿Ah? También se habla de intertexto marcado e intertexto no marcado. ¿Cuándo se habla de intertexto marcado? Cuando se explicita el texto, ¿ya?, la fuente a la fuente que se está tomando en este texto, ¿no?, o la que se está relacionando, se explicita, como en este ejemplo, ¿no?, que es la novela Huckleberry Finn de Mark Twain. Dice, no sabrán nada de mí si no leen un libro titulado Las aventuras de Tom Sawyer. Pero eso no importa. Ese libro fue escrito por Mark Twain, que en general cuenta la verdad. Hay cosas que exageró, pero en conjunto es veraz. Acá hay una relación intertextual restringida, primero que nada. Recuerden los primeros tipos que señalamos, ¿no? Una general, que son con obras de distintos autores, una restringida, con las obras del mismo autor. En este caso sería restringida, ¿cierto? Porque aquí, en esta novela, Huckleberry Finn, hay una relación con otra novela que es del mismo Mark Twain, con Tom Sawyer, que es anterior, ¿no? Entonces, hay una intertextualidad restringida, pero al mismo tiempo una intertextualidad marcada, porque nos está mencionando, ¿ya?, explícitamente nos está diciendo cuál es el texto, ¿no?, con el que al que está refiriéndose, el texto anterior, ¿no? O sea, nos dicen que este personaje del que se va a hablar y de que el mismo personaje que está hablando, que está narrando, digamos, ¿no?, que es Huckleberry, dice que él aparece en esta otra novela de el Mark Twain. O sea, menciona el autor, no el personaje está mencionando al autor. Él menciona a esta novela anterior, ¿no?, que Tom Sawyer. Dice, yo aparezco de alguna manera, ¿no?, dicho de otra forma, dice, yo aparezco, nos dice, yo aparezco en otra novela del autor Mark Twain, ¿no?, aparezco en Tom Sawyer, ¿no?, como personaje. Pero al mismo tiempo dice, pero no importa, ¿no? No importa si no la leyeron, porque igual él va a contar su historia aquí, ¿no? Y acá en el otro ejemplo dice, piececitos de niño azulosos de frío, cómo os ven y no os cubren, Max mío. ¿Les suena conocido eso? ¿Alguno de esos versos? ¿Alguien ha escuchado eso? ¿Sí? ¿Como de un de plomo? ¿No? ¿Soldadito de plomo? ¿Sí? No, 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 no aparece en el soldadito de plomo. ¿Habían escuchado el poema que dice, piececitos de niño azulosos de frío, cómo os ven y no os cubren, Dios mío?
¿no? Bueno, ese es un poema de Gabriela Mistral, ¿ah? Que dice así, justamente. Dice así, es casi idéntico, solamente cambia el último verso, que le agrega, este es un poema de Nicanor Parra también, ¿no? Nicanor Parra, que está en el mismo poema que yo les había mostrado anteriormente de Nicanor Parra, ¿no? Una estrofa de ese poema, en que encontramos varias relaciones intertextuales con distintos géneros y distintos textos. En este caso es un texto en particular, ¿ya? Es un poema de Gabriela Mistral, ¿no? Que dice: piececitos de niño azulosos de frío, cómo ven y nos cubren, Dios mío. Así dice el poema de Mistral, pero Nicanor Parra toma los 3 versos, ¿cierto?, de Mistral y solo le cambia el último verso, ¿no? Pero ese cambio de un verso ya hace un cambio en el sentido, ¿no?, de la estrofa en su conjunto. Ya no es Dios mío, ¿no? Ya no es cómo ven y nos cubren, Dios mío, como dice Mistral, sino que Parra dice Marx mío, ¿no? Y Marx, sabemos que Marx fue el ideólogo, ¿no?, del, de- del marxismo, justamente. Se llama del marxismo justamente porque su ideólogo, su creador es Marx, ¿no? Del marxismo, de donde viene el comunismo y el socialismo. Las ideas comunistas y socialistas, ¿no?, vienen justamente de toda la ideología, ¿no?, que planteó Marx, ¿ya? Y entonces, claro, ¿no?, cambia el sentido, porque ya no está apelando aquí la pregunta que hace, cómo ven, esto, cómo ven y nos cubren, ¿no? ¿A quién se está dirigiendo? Mistral se dirige a Dios, ¿no? Esto es como que le demanda una respuesta, ¿no? Mistral, en relación con lo que pasa al ver los niños pobres, ¿no? Como tantos niños que sufren en el mundo. Ella se dirige a Dios, pero aquí Parra, muy el estilo de Parra, ¿cierto? ¿Ya? Él cambia esto ya no es a Dios, sino que dice a Marx, sentido, justamente por esto que se plantea, ¿no?, desde el socialismo, ¿no?, que tiene que ver con la justicia social, ¿no?, con la idea que tenía Marx de que no hubiera clases sociales, ¿no? Ese era el ideal, era la utopía, ¿no?, de Marx, que ya no existieran las clases, ¿no?, las clases sociales, las diferencias de clase en la sociedad, ¿no? Fija, entonces, como también una relación intertextual, al tomar un texto, ¿ya?, nosotros podemos ver cómo se relaciona un texto con otro, qué es lo que permanece y cómo lo que cambia, ¿ya?, lo que se cambia también cambia el sentido, ¿no es cierto? O sea, en parte hay elementos que permanecen y otros que cambian, ¿no? Entonces, ahí hay un ejercicio lector, ¿no? El fijarnos en los intertextos nos hace mirar de manera más aguda, más crítica, ¿ya?, más analítica los textos. Pero en muchos casos en que encontramos intertextos, para poder identificar una relación intertextual tenemos que reconocer cuál es el intertexto, cuál es el texto
anterior con el que se está relacionando, puesto que en muchos casos perdemos de vista, ¿cierto?, cuál es el sentido que tiene, si es que no consideramos en otros casos tal vez no es tan relevante, ¿ya?, identificar el texto con el que se relaciona, ¿no? Pero en algunos casos es bastante importante, ¿no?, saber de dónde proviene ese texto, cuál es el texto con el que se está relacionando. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo de relaciones intertextuales, ¿no?, en la obra La Bella y la Bestia, ¿no? Tenemos acá tres o cuatro obras, tal vez. La Bella y la Bestia, que probablemente ustedes conozcan por la película La Bella y la Bestia, ¿no?, de Disney, que tiene una película de animación que es de 1991, como aparece aquí en la imagen, ¿no? Es la película de animación de Disney. Y el 2017, no hace mucho, ¿cierto?, apareció una versión en acción real, como es la tónica últimamente de Disney, que está haciendo versiones de sus propias producciones animadas ahora en acción real, ¿no?, del 2017. Ahora, esta versión cinematográfica, ¿cierto?, de La Bella y la Bestia tiene su origen mucho antes, como historia. Disney se basa fundamentalmente en un cuento que se llama La Bella y la Bestia, que es de Jean-Marie Le Prince de Beaumont, esta autora francesa, ¿no? El cuento es de 1756, estamos hablando mediados del siglo XVIII. Mediados del siglo XVIII. Entonces, ahí ya hay una relación, ¿ya? Disney toma esta historia y le hace algunos cambios, sin duda, ¿no? Como suele hacer Disney, ¿no? Le hace algunos cambios y a su vez el cuento de Madame de Beaumont se basa en otro texto anterior. Entonces es una reescritura de una novela de Gabrielle de Villeneuve, otra escritora francesa, ¿ya?, que escribe La Bella y la Bestia. O sea, lo original lo encontramos en 1740, ¿ya?, en una novela que se llama La Bella y la Bestia. Y la señora Juana María, ¿no?, Jean-Marie, inteligentemente, astutamente, toma la novela de Gabriel de Villeneuve y la convierte en un cuento para niños, porque la novela de Villeneuve no era un cuento para niños, era una novela, como digo, primero que nada, y no era para niños, ¿no? No estaba pensada para lectores infantiles, para nada, ¿no? Y Le Prince de Beaumont la adapta para lectores infantiles, ¿no? De hecho, le quita todos los aspectos sexuales explícitos, ¿no? Porque en el cuento de Le Prince, de Marie Le Prince, la bestia, cada noche que va a ver a Bella, le pregunta si quiere casarse con él, ¿no? Y Bella lo rechaza, ¿no?
En la novela, en cambio, cada noche que la bestia va a visitar a Bella, le pregunta si quiere acostarse con él, ¿no? O sea, si quiere tener relaciones sexuales, en el fondo, ¿no? Con él. Entonces, esos aspectos sexuales explícitos bueno, y cambia también en parte de la historia, puesto que la de Villeneuve es una novela mucho más extensa. En cambio aquí, con Beaumont tenemos un cuento. Y Disney también hace lo suyo, ¿no? También imprime algunos cambios. Fíjate, entonces aquí hay una relación, lo que se llama reescritura, ¿no? De una misma obra que es escrita nuevamente con algunos cambios, ¿m? Que pueden ser mayores o menores, ¿m? Acá tenemos otra definición de intertextualidad, ¿no? Que dice presencia de un determinado texto, de expresiones, temas, rasgos estructurales, estilísticos, de género, etcétera, procedentes de otros anteriores y que han sido incorporados a dicho texto, en forma de citas, alusiones, imitaciones o recreaciones paródicas. Entonces, ahí eso refleja la diversidad de formas en que puede un texto relacionarse con otro texto anterior, ¿no? Esto está en el diccionario de términos literarios de Demetrio Estebanes. Aquí tenemos un microcuento que se titula La Bella Durmiente del Bosque y el Príncipe. Ya, inmediatamente aquí, con el título, ¿ustedes con qué texto lo relacionan? ¿Mm? ¿Con qué texto lo relacionan? Profe, con la bella La Bella Durmiente, ¿cierto? Claro. La Bella Durmiente ya está en el título, ¿cierto? Parte del título del cuento, ¿ya? Del cuento de hadas, ¿cierto? Que conocemos, ¿no? Ya sea en la versión de Perrault, la versión de los hermanos Grimm, ¿no? Y este es un microcuento, fíjate, aquí Marco de Nevi, el autor, entonces toma el cuento de la Bella Durmiente y a partir de ese crea otro texto relacionado justamente con la Bella Durmiente, ¿ya? Y a partir de una lectura, o sea, el autor hace una lectura de este cuento, una interpretación de este cuento y crea otro texto, que en este caso es un microcuento, ¿no? Un cuento muy breve, ¿no? Es un microcuento, microrelato, en base a ese cuento. Y dice así, dice, la Bella Durmiente cierra los ojos pero no duerme, está esperando al príncipe y cuando lo oye acercarse simula un sueño todavía más profundo. Nadie se lo ha dicho, pero ella lo sabe. Sabe que ningún príncipe pasa junto a una mujer que tenga los ojos bien abiertos. ¿Cómo leen ustedes este cuento de Nevi en relación con el cuento de la Bella Durmiente? ¿Qué cambió?
bueno, toma algunos elementos, ¿cierto? ¿Qué elementos toma? Aquí se centra en algunos elementos, pues sabemos que es más extenso el cuento, este es un microcuento, por lo tanto toma algunos elementos, se enfoca en ello y también hace un cambio, ¿no? Que también cambia el sentido y que es una lectura, una interpretación que hace el autor bien del cuento anterior, con este cambio que introduce. ¿Qué leen ustedes ahí? ¿Alguna idea? Profe, como que la bella durmiente decide como que hacer la dormida, como que no se duerme. Claro, ella, ¿no es cierto? Ella realmente no está dormida, como nos dice el cuento, ¿cierto? Tradicional, ¿ah? Que en la historia ella está efectivamente dormida, ¿no? Aquí ella se hace la dormida, ¿ah? Ahí hay una diferencia importante, ¿no? ¿Y por qué se hace la dormida? Esa como por la última frase, porque sabe que ningún príncipe pasa junto a una mujer que tenga los ojos bien abiertos. Sí. ¿Y cómo lee usted eso? ¿Qué significado le da? ¿Qué diferencia habría entre este personaje femenino de este microcuento con el personaje del cuento tradicional? Profesora, ¿Sí? yo lo veo más que nada como una mujer sumisa, quizás, como que no sepa de la vida, cosas así. ¿Ya? ¿Quién es la mujer sumisa? Claro, porque dice que ningún príncipe pasa junto a una mujer que tenga los ojos bien abiertos. ¿Mm? Quizás se vería como una mujer que no sepa en sí de la vida. Ya, pero ¿es una característica que usted le adjudica a este personaje o Claro, a este personaje de este cuento? a la Bella Durmiente. Ya, pero de este cuento, no del tradicional, dice usted, o del Claro, tradicional. de este. Sí, sí, de este. Sí, pero esta mujer no está dormida. Ella sabe lo que está haciendo. Claro, por lo mismo. Ella sabe lo que está haciendo porque eh, al decir eso, Ujú, trata de como expresar que es mejor hacerse la dormida porque ujú, así el príncipe va a pasar a su lado. ujú, En cambio, si estuviese despierta, quizás no lo haría. ujú. Claro, ya, claro, ¿no? Pero a diferencia de la otra, esta es una mujer que está consciente, ¿no te fijas? Sí, La otra no está consciente, ¿cierto? La otra sí está dormida. La otra sí que está inconsciente, cree que existen los príncipes, ¿no es cierto? O sea, ven que hay cierta carga de parte del autor cuando crea el cuento, digamos, este microcuento. Hay cierta visión crítica cuando dice ningún príncipe pasa junto a una mujer que tenga los ojos bien abiertos.
¿Qué pasaría si tuviéramos los ojos bien abiertos? ¿Qué pasaría si la mujer realmente tuviera los ojos bien abiertos? Que los ojos bien abiertos viene a ser una metáfora, ¿no? Hay un significado metafórico aquí. Tener los ojos abiertos, ¿qué significaría? A lo mejor como que la mujer sea como que a lo mejor más decidida, como más despierta, Claro, más despierta, vista, como se dice. ¿sí? Despierta ya no en el sentido literal, ¿cierto? Estar despierta, o estar dormida o despierta, tiene un significado más allá de lo literal. El estar dormida o estar despierta, en el sentido de no de estar durmiendo, sino que estar despierta en cuanto intelectualmente. ¿Mm? Estar despierta o estar dormida en un sentido intelectual, ¿no? Ningún príncipe pasa junto a una mujer que tenga los ojos bien abiertos. ¿No? Bien abierto, estar despierta, ¿cierto? Pero en sentido intelectual. O sea, parecer que una mujer tiene los ojos bien abiertos, o sea, si estamos despiertas, realmente vamos a darnos cuenta de que los príncipes no existen. No existen los príncipes, ¿no? Si realmente estamos conscientes, ¿no es cierto? De ello, no estamos realmente despiertos. O sea, hay una clave aquí en este cuento, una visión crítica, ¿no? De esta idea del príncipe azul, podríamos decir, ¿no? Ya. Bueno, ahí hay un ejemplo. Acá tenemos un ejemplo de la interdiscursividad, de lo que yo les decía al comienzo de un tipo de relación intertextual que es la relación con otras obras de arte, ¿no? Sí, con otras manifestaciones artísticas, ¿ya? Acá hay dos ejemplos de un mismo autor, dos obras de un mismo autor. Una que es las pinturas de Willy y la otra es Willy el Soñador, las dos de Anthony Brown, que es un escritor principalmente de literatura infantil, de libro álbum. En el primer caso, en las pinturas de Willy, tenemos a la derecha una ilustración del libro Las pinturas de Willy, de Anthony Brown, y a la izquierda la pintura con la que se relaciona, ¿no? Ahora, en el libro álbum de Anthony Brown, como es un libro álbum, encontramos ilustración y texto. El texto es breve, ¿ya? Y ilustraciones, ¿ya? Algo que caracteriza el libro álbum. ¿Ya? Y en las ilustraciones encontramos esta relación, ¿no? De la pintura de Willy con el texto, o sea, con la pintura de Salvador Dalí, Persistencia de la Memoria. Es una pintura bien famosa de Dalí, ¿no? Que también se le llama los relojes blandos, ¿no? Relojes, como relojes que están derritiéndose. Y que tiene que ver con el título, ¿no? De la pintura, Persistencia de la Memoria. La memoria y los relojes, sabemos que los relojes
están asociados al tiempo, ¿no? Estos, los relojes nos van marcando el tiempo, ¿ya? Y la memoria tiene que ver con el tiempo. Y en el libro de Anthony Brown, o sea, que son plátanos, ¿ya? Porque él recurre mucho a la figura de los monos, de los simios, ¿ya? Y los monos comen mucho plátano, o sea, les gustan mucho los plátanos. Y en lugar de relojes, vemos que lo que se derrite aquí son los plátanos, que es el alimento de los monos, ¿no? Gorilas, uno de los alimentos, ¿no? A los que los asociamos más, ¿no? Que es lo que ellos comen, ¿no? Que les gustan mucho los plátanos. Incluso en el otro libro, en este libro, el de Willy el Soñador, ven, también hay atrás hay un gorila que tiene un plátano también en... Ahí está, se había ido la conexión. Fíjense los personajes que aparecen. ¿Identifican algunos personajes allí? ¿Los asocian a a algo? ¿Algún libro, alguna obra literaria o alguna película? Hay un personaje detrás, o sea, un poco adelante del gorila, ¿Sí? eh, que es un Frankenstein, creo, en color verde. También Este, aparece el hombre de hojalata, ¿o no? Adelante del Frankenstein. este es el hombre de hojalata, sí, el hombre de Sí, hojalata, sí, aparece en una película, creo, antigua. sí, es el Hay mago, uno, en el mago de Oz, ¿cierto? el espantapájaros también, pues. El espantapájaros también es un personaje. Estos tres personajes que están acá son de el mago de Oz. Mago de Oz es, como usted bien dice, una película, pero a su vez esa película está inspirada ¿Se va a hacer un musical? en una obra literaria, ¿ya? La historia de el Mago de Oz es una novela para niños, ¿ya? En la que se basó la película El Mago de Oz. ¿Ya? ¿Alguien ve otro personaje que identifique? También veo a como Charles Chaplin, pero Sí, en versión mona. Versión mona. esa, sí, exacto. Ahí está Charles Chaplin, ¿no? Exactamente. El personaje que hacía Charles Chaplin, ¿cierto? En sus películas, ¿ya? Ahí está. ¿Ya? Entonces, aquí nos está remitiendo al cine, ¿se fija? Nos está remitiendo a otras obras literarias, como El Mago de Oz, que después se lleva al cine, y en este caso a un personaje cinematográfico, ¿no? Que lo representaba el actor Charles Chaplin, ¿no? En varias películas, ¿no? Hacia este personaje. ¿Ya? ¿Fijan? Atrás también hay otro personaje que es de otra obra literaria, que es el hombre invisible de Wells, ahí atrás, ¿ya? O Frankenstein, de la novela Frankenstein, ¿no? También otra obra literaria, ¿ya? De Mary Shelley. ¿Ya? Entonces ahí
aquí vemos relaciones con otras obras literarias y también con otras, en la obra de Brown, ¿cierto? Con otras artes, la pintura, el cine. ¿Ya? Y ahí yo les puse un link para que vean la está el Willy el Soñador. ¿Ya? Ahí en YouTube está contada, leída y con imágenes del libro, ¿m? Como un diaporama con lectura. Ahora, ¿para qué sirve el intertexto lector en el aula? La lectura demanda construcción de significado. ¿Ya? Si nosotros usamos el intertexto lector, entonces estamos demandando a los lectores a construir significado, ¿ya? A partir del intertexto. ¿Qué intertexto hay? Reconocer el intertexto y interpretar, ¿cierto? ¿Qué significado pueda tener esa relación intertextual? El lector reconoce una serie de rasgos del texto. ¿Qué características tiene ese texto, ¿no? Cuando establecemos relaciones intertextuales? Y el intertexto lector supone activar conocimientos metaliterarios, es decir, sobre la literatura, ¿no? Conceptos, ¿no? Que tienen que ver con la literatura, y también culturales del lector, ¿no? ¿Qué es lo que sabemos de la cultura, ¿no? También. Cuando veíamos lo del dicho, ¿no? El dicho es parte de nuestra cultura popular, los dichos, ¿no? Finalidad del intertexto lector. ¿Qué finalidad tiene? Formar lectores analíticos, ¿no? Si nosotros trabajamos con los intertextos, estamos formando a lectores más analíticos, ¿no? La apreciación y crítica de lo estético y lo cultural en base a conocimientos específicos, ¿no? También, ¿no? Entonces nos reparamos en aspectos estéticos, como veíamos en el ejemplo anterior, ¿no? La ilustración en un libro álbum, en fin, nos fijamos en la ilustración, qué características tiene, qué cambios se hacen, ¿ya? Y qué relación tiene con la cultura. Desarrollamos la competencia literaria, puesto que el intertexto nos envía a otras obras literarias, entonces estamos también desarrollando la competencia literaria y incentivamos también la creatividad, ¿no? También podemos verlo de manera creativa, ¿no? También podemos trabajar el intertexto eh, no- creando nosotros versiones o haciendo que los niños creen versiones también de textos anteriores, ¿no? Podemos tomar un cuento de hadas, por ejemplo, y hacer una reescritura de ese cuento, ¿no? Hacer nuestra versión, ¿no? Del cuento de hadas. Podemos agregarle algunos elementos, quitarle otros, hacerle cambio a los personajes, ¿ah? Darle otro carácter, tal vez, ¿no? Bien, aquí les voy a dejar esta lectura de Caperucita Roja de Gabriela Mistral, ¿no? Primer lugar, ¿no? Tenemos esa lectura. Después vamos a ver una versión una versión intertextual que genera otro tipo de texto, otro género, que es el género intertextual anticanónico, ¿no? Ya lo vamos a dejar
para la próxima clase. ¿Ya? Ahora, ustedes pueden hacer la lectura de este cuento de Gabriela Mistral y yo se los dejé en la plataforma. Caperucita Roja en la versión de Gabriela Mistral. Hace poco tiempo salió esta versión editorial del libro que se llama Caperucita Roja, Gabriela Mistral, justamente, ¿ya? Y que está ilustrado por Paloma Valdivia. ¿Ya? Como no se encuentra el libro por ser relativamente reciente, no se encuentra completo en internet. Entonces, yo tomé el texto de Mistral, que sí se encuentra en internet, ¿ya? El poema es un poema narrativo, ¿no? O sea, es la versión de Caperucita, una versión, la versión de Mistral, de Caperucita Roja, escrita en verso, ¿no? Cuento en verso, es un cuento en verso. Les puse algunas imágenes, algunas ilustraciones que aparecen en este libro, ¿ya? Algunas ilustraciones de Paloma Valdivia. ¿Ya? Ese está ya en la plataforma. Entonces ustedes lean ese cuento en la versión de Mistral y respondan estas preguntas, ¿no? O sea, la idea es analizarlo aplicando algunos conceptos y haciendo una lectura bien interpretativa del texto. ¿Qué tipo de intertextualidad reconoces? Primero, en base a lo que vimos aquí, ¿no? ¿Qué diferencia existe en la manera como describe a la Caperucita en esta versión en comparación con las anteriores, con las versiones tradicionales? Y para eso pueden ustedes reparar en los adjetivos, especialmente. Pongan atención y pueden marcar ahí qué adjetivo se usa para describir a estos personajes. ¿Ah? Y eso nos va a dar una idea, tal vez más, nos va a conducir un poco más hacia una idea que nos permita comparar de mejor forma, tal vez, ambas las versiones. ¿A qué versión se acerca más la historia? ¿Se acerca más a la de Perrault? ¿Se acerca más a la de los Grimm? Aun cuando con ambas hay diferencias. ¿Qué otras diferencias encuentras? Ya. Y complementariamente a esta lectura, lean un articulillo que es bien breve, en una página que les puse ahí, que es de Camila Valenzuela, que es una escritora de literatura infantil especialmente, y estudiosa también de la literatura, crítica literaria. Ella hace una reseña de esta versión, justamente, ¿no? De Caperucita Roja de Gabriela Mistral, ¿no? Hace una versión, o sea, escribe un artículo desde un enfoque feminista, ¿no? Una perspectiva feminista. Pero les sugiero que primero hagan ustedes su propia lectura, ¿ah? Hagan ustedes su propia lectura, traten de responderse, analizar ustedes el texto desde su visión y luego lean el artículo de Camila Valenzuela, ¿ya? Para que no se influencien. Profesora, ¿Sí? ¿Sí? ¿Diga? esta actividad es para compartirla en clase, ¿cierto? Sí, igual se Es las que yo voy me a he dado poner, cuenta que las ¿sí? últimas actividades en la UCM virtual no hay para enviarla. No hay para enviarlas. Sí, esta se las voy a poner en la UCM virtual para que la pongan ahí, Ah, ya. ¿ya? Sí, y Sí, tenía la otra duda, profesora, en relación a la prueba, el aumento de la nota se debía a los trabajos, ¿cierto? claro, exactamente, a las tareas, a las que están en la UCM virtual, sí, Ah, ya. ¿ya? Sí. Sí, es que habían solamente para subir algunas, entonces
cuando no estaba en la opción de la otra, no supe cómo enviarla. Sí, sí, es ¿O había que que enviarla al correo de usted? no, es que en algunos casos quedaba como ejercicio nada más, ¿ya? Ah, ya. Como ejercicio personal, ¿no? Si usted pudiera hacer, ¿ya? Ya. Sí, esta las voy a poner ahí en la plataforma para que la suba. Y después igual la comentamos en la próxima clase, ¿ya? Entonces está ya el texto de Mistral y también está puesto el artículo que les menciono de Camila Valenzuela, ¿ya? Bien. ¿Ya hay alguna consulta, alguna pregunta, alguna duda en relación con el concepto que vimos hoy día? ¿Alguna observación? Profe, una consulta. El ¿Y? texto que leímos la otra vez, Caperucita, algo así, Caperucita, algo así. Ah, Tiene un intertexto, ¿cierto? Caperucítala. El de la Caperucita boxeadora. Sí, Ah, ya. Caperucítala. Claro, Caperucítala, ahí muy bien, ¿no es cierto? La idea, claro, era que ustedes se dieran cuenta también de eso. Y eso está en relación con eh, un género que algo le adelantaba acá, que vamos a ver más en la próxima clase, que es el cuento de hadas intertextual anticanónico, ¿ya? El cuento de hadas anticanónico. ¿Mm? Precisamente ese cuento cabría en este género, ¿no? En el cuento de hadas anticanónico, ¿ah? Sí, porque se relaciona con el género del cuento de hadas, pero al mismo tiempo hace cambios que subvierten, ¿cierto? Que se contraponen al género, ¿no? En algunos aspectos, ¿no? Entonces, toma el género, pero hay aspectos que rompen también con algunas de estas especies de reglas, ¿no? Que tiene el género del cuento de hadas, ¿no? Que son los que caracterizan el cuento de hadas. ¿Ah? Como efectivamente pasa con ese cuento, ¿cierto? Que se relaciona con el cuento, pero hay aspectos que rompen con el género en cuento de hadas. ¿No? Y Y vamos a hablar entonces sobre ese género en particular la próxima clase, ¿ya? En- con esta misma presentación, justamente vamos a continuar con ¿no? Que es cuento de hadas intertextual anticanónico, ¿ya? Pero ya eso queda para la otra clase, ¿ya? Profesora, ¿Sí? yo le ¿Sí? quería consultar, pero no es de este tema. ¿Ya? Quería preguntarle si la planificación lista se le sube a la misma carpeta de Teams que antes, o se le manda por correo, o se va a hacer una carpeta nueva. Sí, a Teams hoy día es la fecha, ¿no? ¿A cuánto estamos hoy día? ¿A 8? Sí, a 8. Hoy día es, ya. Sí, sí, voy a entrar a Teams. ¿Sabes qué? Sí, mejor voy a poner una carpeta distinta para que los pongan ahí, Ya, ¿verdad? gracias. Sí, lo suben ahí a Teams, porque ahí quedan todos juntos, que en el correo me van a ir quedando, se pueden ir traspapelando con otros correos. Ya, profesora, gracias. Ya, bien.
Bien, quedamos acá entonces. Que estén muy bien. Hasta luego. Chao, chao. Chao, profe, que esté bien. Chao. Chao, profe.